Tiempo que dedicamos para repasar la realidad internacional. El Papa Francisco denunció la víspera el ataque de las fuerzas israelíes contra la parroquia latina de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, donde 2 mujeres fueron asesinadas y otros 7 personas resultaron heridas. Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el jefe de la Iglesia Católica expresó su dolor por el ataque de soldados israelíes a la única parroquia católica en Gaza. Según el sumo pontífice, los civiles desarmados son objeto de bombardeos y tiroteos, y esto sucede incluso dentro de iglesias donde hay familias, niños, personas enfermas o discapacitadas. Los bombardeos y la ofensiva terrestre de Israel contra el enclave palestino dejaron hasta la fecha un saldo de 19.000 civiles muertos, en su mayoría niños y mujeres, mientras que más de 54.000 se encuentran heridos. Y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció la privatización de empresas estatales. En una entrevista, el funcionario aclaró que las entidades que no puedan ser sometidas a esta medida a corto plazo por su dificultad o por razones técnicas, la disposición será tratar de mejorar sus cuentas. Asimismo, dio a entender que Aerolíneas Argentinas será una de las empresas que buscarán privatizar. En tanto, el ministro de Infraestructura Nacional, Guillermo Ferraro, ratificó el plan del gobierno de Javier Milei para privatizar las empresas de trenes y dijo: nuestra orientación es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga. En esta jornada también es noticia que una delegación del Tesoro de los Estados Unidos, encabezada por el subsecretario para Asuntos Internacionales, Jay Chambu, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires para reunirse con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía. Las compañías que anunciaron su retirada de Rusia tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania a comienzos de 2022 sufrieron pérdidas de más de 103.000 millones de dólares, según reportes de The New York Times. El informe del diario estadounidense señala que Rusia logró beneficiarse de la salida de empresas occidentales, incluso dictando las condiciones para que retiren sus negocios del país. Moscú se sobrepuso a los intentos de perjudicar su economía a través de sanciones y guerra financiera, registrando un crecimiento que sorprendió a los más escépticos y experimentados analistas, señala este artículo. El informe elogia además la estrategia de Putin al señalar que la estabilidad de la economía rusa permitió a Moscú pensar a largo plazo sus estrategias en el conflicto militar con Kiev. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que habrá problemas con la vecina Finlandia tras su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Putin afirmó que Moscú creará un nuevo distrito militar en el noroeste de Rusia como una medida de respuesta a la expansión de la OTAN a Finlandia y Suecia. El líder del Kremlin advirtió que su país no tiene ningún interés geopolítico, económico o militar en luchar con los países de la OTAN. Y añadió que Moscú no tiene ninguna reivindicación territorial en los países de la alianza. Y terminamos en China, pues ese país anunció hoy lunes que responderá con acciones a las empresas implicadas en la venta de armas a Taiwán, tras el visto bueno de Estados Unidos, un acuerdo de $300 millones para la isla asiática. Así lo declaró Wang Wenbin, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, al decir que China tomará medidas firmes y enérgicas para defender su soberanía y su integridad territorial. El gobierno chino ya había impuesto en septiembre sanciones a los gigantes estadounidenses de la industria de defensa, Lockheed Martin y Northrop Grumman, por vender armas a Taiwán.